Recuerdos de Belzec. Forzados son los recuerdos que Ibrahim Gore tiene de esa tarde del 20 de marzo de 1942. Cuando deja que la luz se cuele por la ventana y estimule sus pupilas ya al final de cada tarde, el anciano se cita con su pasado, con su taza de porcelana de Limoges y su habitual té negro de la India, matizado gradualmente con gotas de leche evaporada que deja caer con una regularidad cronométrica, intentando imitar más a las manecillas de reloj que al ritmo impuesto por las piezas de Offenbach, que domina todos los intersticios de la singular casona, sin acusar fácilmente el origen de las conmovedoras notas que la componen. ¿Vendrán del salón o de la biblioteca? ¿De la recámara o de los amplios pasillos? Ya no interesa, pero son compañía y envuelven el lugar en un halo de magia, como si para transportarse en el tiempo se precisara de una melodía solamente. ¿Será así? La Gaieté Parisienne se deja oír como preludio del ocaso para anunciar el entrecortado monólogo que Hergor está a punto de comenzar. Ingolstadt, 1938. Esquina norte de la calle Bismarck. La sonrisa de una niña de 7 años recibe el acostumbrado caramelo que el dependiente de la tienda extiende en sus frágiles manos. Su madre se sonroja con la habitual deferencia del dependiente. La mujer no olvida dar las gracias antes de tomar los paquetes y subir al tercer piso del inmueble donde reside desde hace poco más de 3 años con su esposo y su adorable retoño llamado Sara. En Berlín las cosas no andan nada bien. Las caras de los nacionalistas hermanos no son nada amistosas. Se hace siempre imperante buscar destinos menos populosos y arriesgados en aras de la tranquilidad familiar. Tal vez una apartada comarca del sur o una pequeña ciudad resulten menos hostiles. Los Gore no quieren ser el blanco de señalamientos ni mucho menos de atropellos. Se conformarán con vivir dignamente, con ver crecer a Sara y luego Ibrahim, a Jeremías, a Rebeca y a todos los demás cuando lleguen, con tener una casa y con trabajar hasta los días en que sus cuerpos pidan el natural descanso que impone la providencia. Empezaron por el principio. Vendieron lo que tenían en Berlín ya a precios bastante desmejorados. Se despidieron de los amigos y los contados primos de la señora y partieron hacia su norte, que estaba en el sur. Se instalarían en Ingolstadt, a escasos 70 kilómetros al norte de Múnich, con la esperanza de recuperarse del boicot organizado por los nazis desde el mes de abril del 33. Berlín se hacía irresistible para los judíos. Un hermano de Hergor había terminado en la cárcel por escribir poemas sediciosos. Sus libros y otros miles terminaron alimentando el fuego de piras públicas en festines claramente antisemitas. La limpieza había comenzado, y el blanco de los atropellos serían los opositores, los discapacitados mentales, los judíos y los disidentes religiosos. Para los nacionalsocialistas, una nueva raza estaba llamada a dirigir los destinos del mundo, por lo que las impurezas debían ser filtradas. La noche de los cuchillos largos había dejado un sabor amargo en muchas familias. En la mira estaban también los testigos de Jehová y los negros que vivían en Alemania. En el 35 los homosexuales serían añadidos a la lista de perseguidos y sin que cause perplejidad, las uniones de judíos, ciudadanos de segunda para los alemanes y los hermanos, quedaron prohibidas. Los rumores y la guerra llegaron casi al mismo tiempo. El miedo de perder la vida obligó a muchos a caminar con los ojos en el suelo. Los Gore se acostumbraron lentamente a vivir en compañía del miedo. Sara desempolvó su bicicleta y la volvió a sacar para dar su paseo vespertino después de la escuela. La señora Gore siguió ayudando a su marido en el oficio de la costura. Los clientes no ponían reparo al origen del honesto hombre. Era cumplido y sus precios justos.
muy a pesar del boicot que parecía reinar en todo el Reich. Ante los ojos de los pobladores de este lugar de la ciudad, tales señas eran el mejor aval de todo ciudadano esforzado. El tiempo pasó con menos sinsabores para los que pudieron abandonar el país. Los demás tuvieron que resignarse a que el destino no se ensañara con ellos. No es fácil saberse presa de fieras salvajes y exponer el pellejo en una cacería que nunca termina. El dependiente ya no sonríe tanto ni regala caramelos a la otrora niña de frágiles manos. La muchacha de 11 años va sola a la tienda. La señora Gore no baja ni sube tanto las escaleras, pues una nueva ilusión ha venido a llenar su vientre de esperanza. Si es varón, se llamará Ibrahim como su padre. Si es hembra, ya lo sabemos, recibirá el nombre de Rebeca como su madre. El médico le ha exigido reposo muy casualmente y por infortunio en los días en que recian las persecuciones en contra de los judíos y en que las deportaciones conocen límites insospechados. Tal vez las miradas del dependiente sean maliciosas, pero no posemos la nuestra en él, sino en su sobrino Isaac, que se afana en atender a la muchacha de trenzados cabellos y bermejas mejillas. El muchacho, de unos 13 o 14 años, se ha ganado el aprecio de los Gore y alguna vez su mesa lo conocería como invitado. A su temprana edad, es un excelente ejecutante del violín y tal talento no puede ser desperdiciado a la hora de desempolvar un viejo instrumento que reposa en santo lugar en la morada de los Gore, herencia de generaciones perdidas que vinieron tal vez en el siglo XVIII desde Viena. Cuando las SS tomaron el inmueble y los Gore presintieron el ocaso, Sara, violín en mano y en un ataque de valentía, bajó al departamento de Isaac y le entregó temblorosa el divino instrumento meticulosamente protegido en su estuche de cuero y de madera terciopelado que simulaba en su interior las finas formas del Stradivarius. Algo de sudor en las manos de ella y un beso en la asustada mejilla derecha de él fueron escena de conmovedora y rápida despedida esa tarde, cuando a pocos metros las ráfagas de ametralladora aniquilaban un alma que se resistía a la sumisión. En Múnich, los Gore, algunos vecinos y conocidos, engrosaron el cargamento humano que iba hacia lo ignoto, a los trabajos forzados, hacia los experimentos, a la negación de sí, al viaje sin regreso. Un número indeterminado de caras conocidas y desconocidas, presas de confusión y pánico, se interrogaban sobre su destino. Pocas dudas que despejar. Los campos de exterminio habían dejado de ser un mito, por lo que las mujeres lloraban y los hombres se tragaban el miedo y la impotencia. Los niños se refugiaban en el regazo de sus progenitoras o en el de las angustiadas tías o abuelas que los estrechaban en brazos temblorosos, acusando un espanto irremediable. Los ancianos no decían nada, apenas movían los labios para poner sus destinos en la voluntad de su único Dios. Rebeca Gore sostiene su vientre ligeramente abultado por el estado de gravidez en que se encuentra. Sara estrecha el cuerpo de su madre con sus brazos. Ibrahim no descuida las lágrimas de su hija, reteniéndolas en un pañuelo de algodón finamente bordado con las iniciales IG. Desde Múnich, las calderas del tren dibujaron con su oscura humareda una línea que se fue desvaneciendo lentamente hacia el este. 2 días después, el pesado cargamento se detuvo en Belzec, el gran centro de la operación Reinhardt, en pleno corazón del territorio del gobierno general, la Polonia ocupada de los nazis. En términos más claros, el gran centro de matanza para judíos, gitanos, desadaptados, comunistas, prisioneros soviéticos y militares polacos de la oposición. Era el 20 de marzo de 1942. A lo lejos, los infortunados viajeros ya habían divisado la enorme torre desde cuya boca se desprendía una espesa humareda que enrarecía el ambiente. Imprecisos olores
órdenes a diestra y siniestras en boca de los oficiales alemanes, el silbato de los trenes, el estruendo de las locomotoras, los altoparlantes con piezas de Wagner, sumergen en la confusión a los miles de recién llegados, muchos estropeados por el largo viaje, otros con la triste novedad de encontrarse solos después de un arrebato de los más queridos. Algunos desvanecidos, otros muertos al fondo de los vagones en medio de la podredumbre. La separación los vuelve frágiles, indefensos ante la amenazadora orden del soldado con la cruz gamada. Los Gore siguen aún juntos. La gran estación de llegada a Belzec parece un hormiguero. Nadie presta atención a la grabación del segundo acto de la ópera en que Tristán es tratado de traidor. Ferreta por haberse enamorado de la bella Isolda. Ya antes lo han mandado a callar porque así ha de ser la sumisión de los vasallos, porque así ha de ser para gente de segunda condición ante los oficiales y soldados de la SS. Cuando vino la interrupción del altavoz para ordenar que los hombres debían ocupar el sector oeste de la estación, se escucharon los llantos de miles de mujeres que se aferraron en vano a sus esposos e hijos. La orden fue atendida sin tardanza. Las escasas propiedades que habían podido traer en un maletín o en pequeños sacos fueron recogidas por los hombres para atender al llamado. Las órdenes eran dadas en alemán y en polaco. No obstante, parece que el gran mandato era seguir a los demás como si estuvieran en un redil. Las ametralladoras amedrantan tanto que no hace falta comprender ningún idioma. A estas alturas ya nadie quería desobedecer. Largas filas de hombres ocuparon en un santiamén la señalada zona. Ibrahim Gore era uno de entre los tantos miles que obedecían sin proferir palabra alguna. De su esposa y su hija se despidió estirando los brazos para dar tiempo a que sus lágrimas rodaran por su barbado rostro. Una hora después el sector fue vaciado. Los hombres habían sido conducidos a barracas atestadas de gente. Enormes literas cubrían las paredes de las frías habitaciones. Cada quien quería contar su tragedia al vecino a la vez que un raro impulso por mantenerse en silencio confundía el espíritu de los desgraciados hombres que no entendían su miseria. 2 días sin dormir terminan por abatir a cualquiera. Ibrahim Gore acabó rendido en un colchón de paja en medio del llanto de hombres que como él presentían el fin. Las horas del sueño lo reunieron con su esposa y con la sonrisa de su hija. Estaban en Berlín celebrando el 2º aniversario de Sara. Bailaban, eran felices. Las aguas del Spree se manifiestan tranquilas allí para brindar reposo cada domingo por la tarde en un sagrado picnic, ritual de unión familiar. Pero la intimidación llegaría sin preámbulos. En abril del 33 se anunciaría la ley para la restauración del servicio civil profesional que dejaba a Rebeca sin la posibilidad de seguir ejerciendo como docente en la escuela primaria del vecindario. En la visión, una gigantesca cruz gamada fue cayendo del cielo, dejando a su paso una estela cubierta de sangre que aplastaría a Ibrahim y lo dejaría inundado en sudor. Ya nunca más podría dormir en paz. Antes de que saliera el sol, los hombres de esa y otras barracas fueron conminados a tomar sus escasas posesiones y a dirigirse a enormes baños antes de conocer el uniforme rayado que les atribuía una impronta de esclavos. En las esquinas y en lo alto, soldados de las SS controlaban cada movimiento para disuadir a los más atrevidos de cualquier intento de fuga y obligarlos a sumir sus cuerpos a la obediencia, aunque sus espíritus anhelaran aires de libertad. Una fría ducha a presión entre miradas llenas de interrogantes. Acto seguido vino el uniforme, un escaso desayuno y órdenes para trabajar hasta la extenuación. ¿Qué habrá sido de las mujeres? Meras conjeturas podían explicar su destino. De boca a oídos, casi en el mágico silencio y en códigos rápidamente aprendidos, se supo que habían sido apartadas. Las unas habrían ido a engrosar las filas de los oficios textiles,
o de las enormes cocinas para alimentar la ingente población judía de Belzec o de otro campo de refugiados. Voces menos confiadas decían que las más bonitas servían para complacer los bajos instintos de los oficiales alemanes. Aquí y allá se rumoreaba que eran explotadas en fábricas para mantener el exigente ritmo impuesto por la guerra. Otras habrían servido para macabros experimentos en aras de una ciencia oscura salida del inframundo. Efraín Gor guardaba la esperanza de que las suyas estuvieran a salvo. Eso lo mantendría con ánimos para trabajar aunque fuera como esclavo, con vida, para que cuando todo terminara se reunieran y continuaran como si lo que padecía hubiera sido una simple pesadilla. Cuando el desánimo lo tomaba por sorpresa, deseaba entonces que se cumpliera la profecía del Apocalipsis para que todo cesara de una vez por todas. Era demasiado el sufrimiento. En su haber no registraba ninguna falta como para padecer en extremo el terror del Holocausto. Una de las noches de su tragedia, para hablar en singular y no sufrir por los millones que se habían evaporado entre festines y copas de champaña, las notas de una melodía de un violín lo sacaron del ensueño y le dieron la mayor de las esperanzas. El joven Isaac sostenía el viejo Stradivarius, del que salía la más pura de las piezas del compositor francés, nacido en Colonia en 1819. Allí estaba Jacques Offenbach para ver cumplir su sueño de poder presenciar un trozo de los cuentos de Hoffmann. La vida lo había sustraído de este plano 3 meses antes de ver el gran estreno. Se remontaba en el tiempo con las notas que inundaban el ambiente. Era el 10 de febrero de 1881. La Ópera Comique de París estaba llena. Solo una plaza no ocupada, la del propio compositor, decía al mundo que en la inmortalidad se alcanzaba también con notas de júbilo que serían recordadas hasta el fin de los tiempos. Ibrahim levantó su mirada y lentamente, en el trance al que había sido sometido, dirigió sus pasos hacia el joven que seguía repitiendo la melodía una y otra vez, como si estuviera insuflándole ánimo a su existencia. En la barraca, la salva de aplausos era sustituida por persistentes lágrimas, la traducción de un confuso sentimiento entre emoción y profundo dolor. El desesperado hombre tomó al muchacho por los hombros y lo sacudió fuertemente. El joven Isaac salió de su mágico mundo y respondió con un fuerte abrazo. Ibrahim Gor no tardó en preguntarle por sus mujeres. La cabeza de Isaac se movió de lado a lado y luego bajó la mirada, pero sus aún brillantes ojos volvieron a encontrarse con Hergor para decirle que averiguaría sobre el paradero de las mujeres, que confiara en él, que él le daría la noticia para regresarlo a la felicidad. Al siguiente día, Ibrahim Gor y los otros 5.000 judíos fueron transferidos al campo de Auschwitz. En Belzec, Ibrahim Gor había conocido el terror, primero los trabajos forzados en la paradoja de hacer más fuerte al enemigo con las manos de las propias víctimas. Luego, los Sonderkommandos, cuya tarea macabra consistía en sacar los cuerpos de los judíos muertos en las cámaras de gas y llevarlos al crematorio. Negarse era morir. No entendía por qué lo habían transferido. Perdía así el rastro de Isaac y tal vez se separaba de Sara y Rebeca y de ese niño que seguramente ya había visto la luz del sol. Las estaciones se sucedieron entre la miseria de verse solo y de acostumbrarse tal vez al terror. Y allí está el cisne triste dando vueltas al lago de ese carnaval de los animales que compuso Camille de Saint-Saëns, recreando los pasos del compositor por la sagrada iglesia de la Madeleine de París. El bello traje no puede cobijar su desolación. Es mucha para que el plumaje blanco la opaque y deje brotar al menos una sonrisa.
Solo puede confiar en las notas que regala al viento el violín, sin importar que vengan de un gramófono o del mismo sagrado instrumento multiplicados por altavoces que hacen menos pesado el padecimiento. Esas notas son la perfecta compañía para un alma solitaria que espera el regreso de los suyos. De todas formas, allí encerrado, sería una quimera que el cielo le regalara tal presente. La guerra tomó un giro esperanzador. En octubre del 44, Ibrahim Gor escapó de las balas de las SS después de que el Sonderkommando se levantó en armas contra los alemanes. Unos 200 fueron fusilados. ¿Para qué arriesgarse si el final estaba cerca? El 27 de enero del año siguiente terminó la gran pesadilla. El campo de Auschwitz quedaba libre de ataduras. Los soviéticos liberaban a los últimos 8.000 seres que sobrevivieron a las terribles tragedias del lugar. Un informe reportaría que entre mayo de 1940 y enero de 1945, más de 1 millón de personas fueron muertas o perecieron en el complejo de Auschwitz. Cerca de 865.000 nunca fueron registradas, y es lo más probable que fueran seleccionadas para el gaseamiento a su llegada. 9 de cada 10 que murieron en el complejo de Auschwitz eran judíos. Ibrahim Gor sobrevivió a la catástrofe para seguir como el judío errante en busca de los suyos. El éxodo se extendió por largos años. Unos y otros buscaron un nuevo hogar para enterrar su pasado. Una tarde de ensueños aparecieron Isaac y Sara tomados de la mano, mucho después de que las hojas del calendario hubieran cubierto con algunas canas la cabeza de Ibrahim Gor. Juntos emprenderían su cruzada para rescatar de las profundidades a la mujer amada y a la criatura anhelada que tal vez sería un hombre o toda una mujer. La peregrinación los llevó lejos hasta el sacro templo de su tierra santa. Las atestadas listas de refugiados de una asociación judeo-americana darían con su paradero. Nunca es tarde para empezar una nueva vida, para cerrar el paréntesis que alguna vez se abrió, para soldar el eslabón forzado que pudo desprenderse de una cadena que empezó en la noche de los tiempos y se hará infinita con la creación del gran arquitecto regulador del caos. Forzados son los recuerdos que Ibrahim Gor tiene de esa tarde del 20 de marzo de 1942. Que se desvanezca la hipótesis de que el dependiente fue el soplón que puso a los Gor en manos de las SS. Él también lucía en público, como todos los judíos alemanes lo hicieran desde el 15 de septiembre del 41, la estrella de David, que lo hacía vulnerable a los antojos de los nazis. Esa misma tarde, acompañó a los Gor en el vagón contiguo que los llevó hacia la mayor vergüenza de la raza humana. Después de que la fila de hombres conducidos hacia el sector oeste del campo dio la espalda a miles de niños, mujeres y ancianos, Ibrahim Gor se refugió en la ilusión del reencuentro. Nunca imaginó que las cámaras de gas y los hornos crematorios pondrían fin a los suyos y al joven Isaac, el héroe salvador de sus sueños, que le devolvía cada tarde la esperanza de su habitual encuentro con las notas de Jacques Offenbach.